En la tarde de hoy nos acompaña David Smolansky, político venezolano en el exilio y coordinador de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Refugiados. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos ven a esta hora. Vamos a profundizar sobre estas estimaciones que presentan en este informe. ¿5 millones de venezolanos? No le entendí al principio a qué informe se refería. ¿Se refería al informe nuestro de la Organización de Estados Americanos? Sí. Fíjese, no. Nosotros, nuestro informe preliminar, destacamos allí que son 3.400.000 migrantes y refugiados venezolanos que hay desde el 2015. Es decir, personas que por la violencia generalizada, la violación de derechos humanos, el control social, el colapso económico y la crisis humanitaria han abandonado el país en contra de su voluntad. Se pudiese llegar que se han ido en estos 20 años, pero de 2015 son 3.400.000, donde en términos absolutos el país que más venezolanos tiene es Colombia con 1.200.000, seguido de Perú con 700.000, Chile 266.000, Ecuador 250.000, pero también destacamos en términos relativos, donde por ejemplo la población, el 15% de la población de Curazao es venezolana y más del 10% de la población de Aruba es venezolana. Es decir, si la crisis humanitaria se agudiza en Venezuela y la dictadura sigue usurpando el poder, estaríamos hablando que de 3.400.000 migrantes y refugiados venezolanos podríamos estar llegando a 5.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Por eso creemos que la mejor solución para frenar esta migración forzosa es que Venezuela recupere sus libertades, es que los venezolanos puedan vivir en democracia, porque no solamente se frenaría la migración forzosa, sino habría un incentivo para que millones puedan volver a su tierra. Ahora, ¿en qué condiciones están estos venezolanos que ya están en estos países que usted ha mencionado? ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, en términos de salud, de alimentación, de trabajo, incluso de visado? ¿Cómo se encuentran? Bueno, es una muy buena pregunta porque varía según el país, no es algo homogéneo. Por ejemplo, si vamos a Brasil, el estado frontera con Venezuela, que es el estado de Roraima, específicamente la ciudad de Boavista y Pacaraima, que es inmediatamente después de Santa Elena de Guairén, hay al menos 15 campamentos de refugiados donde cerca de 6.000 venezolanos están en esos campamentos y pues pasan ahí semanas y meses hasta que con lo que llama el gobierno brasileño un proceso de interiorización, son luego trasladados a ciudades más grandes como Sao Paulo, Río de Janeiro, para que tengan oportunidades de estudio y de trabajo, ¿no? Si nos vamos al caso de Colombia, en Colombia se ha implementado lo que se conoce como el permiso especial de permanencia, el PEP, que le permite a los venezolanos estar en condición regular y acceder al empleo, lo mismo en Perú con el PTP. Sin embargo, pues cada vez son más los venezolanos que salen en condiciones muy vulnerables. En promedio se están yendo 5.000 venezolanos diarios, que es lo mismo 200 venezolanos por hora. Se calcula que al menos 1,5 millones de venezolanos tienen algún síntoma de desnutrición. El 70% de las mujeres que están dando a luz en el departamento de La Guajira son mujeres y en el caso del departamento de Santander al menos el 40% de las mujeres que están dando a luz son venezolanas, perdón, el departamento de La Guajira quiere decir el 70% de las mujeres que dan a luz son venezolanas. Entonces, pues hay una situación dramática y sí queremos denunciar, y perdóname que me extienda en esta respuesta, la actitud perversa, criminal, que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro al cerrar las fronteras del pasado 23 de febrero, donde no solamente bloquearon y quemaron ayuda humanitaria, sino que están haciendo el camino más tortuoso a los migrantes y refugiados venezolanos o a lo que se llama la migración pendular, a esa que va por unas horas o por unos días a Cúcuta a conseguir los alimentos y medicina, obligándolos a cruzar un río como el río Táchira, que ha estado crecido en las últimas semanas, obligándolos a superar containers, obligándolos a ir por caminos irregulares, mejor conocidos como trocha, donde inclusive con grupos irregulares han tenido que pagar, como se llama, vacuna, porque si no su vida corre en riesgo, y nosotros queremos alertar eso a la comunidad internacional, porque ya no solamente está en una condición vulnerable por la falta de comida y medicina, sino además por inseguridad. ¿Responsabilizas a Nicolás Maduro de los riesgos, incluso de muerte, que pueden enfrentar al tratar de cruzar el río porque no saben nadar, porque no logran cruzar, porque sube la crecida del agua, porque incluso se topan con grupos del crimen organizado que los pueden secuestrar, que los pueden usar, los pueden victimizar como trata de blancas? ¿Los responsabilizas a Nicolás Maduro? Completamente. Te decía anteriormente que en el informe preliminar
ahí tenemos 5 determinantes que causan esta migración forzosa. La crisis humanitaria, es decir, la falta de comida y medicinas, la violencia generalizada. Recordemos que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidio de más de 80 por cada 100.000 habitantes, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, el control social que se ha implementado tras el carnet de la patria, que ha causado mucho temor en la gente, y el colapso económico. Si a eso le sumas ahora la situación que hay desde hace 6 semanas, con una frontera completamente bloqueada por la dictadura, que le ha dado una especie de paraíso terrenal para que estos grupos irregulares como los colectivos armados y el ELN estén desplazándose tranquilamente, donde además le están cobrando vacuna a los migrantes y refugiados venezolanos, pues obviamente Maduro es el responsable de esta situación. Quiero dejar algo muy claro. Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe. Y si los venezolanos se consideraran refugiados, solamente hoy Siria tiene más refugiados que Venezuela, pero Siria ha estado en una guerra por casi 8 años. En Venezuela esto ha pasado en menos de 4 años, sin estar formalmente en una guerra y sin una catástrofe natural. Y como digo, mientras más dure la dictadura, mientras más se usurpa el poder en Venezuela, más gente se va a ir del país. Por eso la mejor solución es que se recupere la democracia, se recuperen nuestras libertades y que la comunidad internacional debe entender que en Venezuela lo que se está enfrentando es el crimen organizado, no es una dictadura convencional. Es el crimen organizado que ha hecho el territorio venezolano lamentablemente un paraíso para grupos irregulares. Y que mientras más rápido se recupere la democracia en Venezuela, no solo será mejor para los venezolanos, sino será mejor para América Latina y sobre todo a países vecinos como Colombia. Quisiera llevar la entrevista hacia 2 partes, pero para concluir la primera, con el dominio del tema que tienes en este momento, ¿tú recomendarías a los gobiernos de los diferentes países que están recibiendo a los venezolanos que se otorgue la calidad de refugiados a pesar de las implicaciones diplomáticas que esto representa, solamente por resguardar la integridad y de alguna manera apoyar a los venezolanos? Correcto. Hay un acuerdo muy importante que se dio en América Latina, que fue en el año 1984, que es la Declaración de Cartagena, que surgió por el conflicto armado en Centroamérica. Esa declaración expande el concepto de refugiado y habla que un refugiado es aquel que se va de su país por violencia generalizada, alteración del orden público, violación de derechos humanos y coartación de libertades. Todo eso que te acabo de mencionar hoy está sucediendo en Venezuela. Y la región debería darle estatus de refugiado a los venezolanos. También creemos que es fundamental que cuando uno ve lo que la comunidad internacional ha aportado a otras crisis de refugiados en el mundo, pues Venezuela está infinitamente inferior y se necesita pues más recursos para garantizar alimentación, techo, salud, así como también asistencia jurídica, capacitación y políticas que vayan en contra de la discriminación y la xenofobia. Yo debo decir, y perdóname nuevamente que me extienda, que América Latina y el Caribe, sin tener la infraestructura y los servicios, en líneas generales, pues han hecho un esfuerzo enorme por recibir a millones de venezolanos y siempre estaremos agradecidos. Pero la realidad es que no es suficiente, y no es suficiente porque cada vez son más los venezolanos que en contra de su voluntad se van de su país por las razones que te comenté anteriormente. Claro. Quiero retomar este informe de la OEA que advierte que el éxodo de venezolanos podría superar los 5 millones, alcanzar los 7.5 millones de venezolanos u 8.2 millones de venezolanos que hagan parte de esta migración forzosa. Sin embargo, la ONU no ha declarado esta emergencia humanitaria compleja, como lo han pedido diferentes organismos. ¿Qué parte de la película se está perdiendo la comunidad internacional para no dar un paso en el sentido de respaldo a los venezolanos, más allá de la política? No sé si me repite la pregunta, no la escuché. Claro, David, ¿qué parte de la película no está viendo la comunidad internacional para que no se haga esta declaratoria de emergencia humanitaria compleja debido a todas estas circunstancias que nos has explicado? Bueno, no sé si se pudo escuchar lo que dije anteriormente de la Declaración de Cartagena. ¿Eso lo logró escuchar? Sí. Que es muy importante. Sí. Esa parte se escuchó, David, pero ¿qué le falta a la comunidad internacional para dar pasos concretos? Bueno, yo decía anteriormente que existe un instrumento importante, que es la Declaración de Cartagena del año 1984, que surgió por el conflicto armado en Centroamérica.
Esa declaración de Cartagena expande el concepto de refugiado y dice que un refugiado es aquel que abandona su país por la violencia generalizada, por la coartación de libertades, por la alteración del orden público y por la violación de derechos humanos. Todo eso aplica para hoy en Venezuela. Esas son determinantes por las cuales hay migración forzosa de venezolanos y por eso la región debería tomar esta declaración de Cartagena y declarar a los venezolanos como personas refugiadas. Y cuando uno compara lo que se ha invertido en otras crisis de refugiados en el mundo, como por ejemplo la de Siria, Sudán del Sur o Somalia, se ha invertido mucho menos en la crisis venezolana. Y se necesita más apoyo para garantizar infraestructura, alimentación, atención médica, capacitación, asistencia jurídica y acciones contra la discriminación y la xenofobia. Yo quiero dejar muy claro que estamos muy agradecidos por el esfuerzo que han hecho los países de América Latina, teniendo limitaciones de infraestructura y servicios de recibir a tantos venezolanos. Pero la realidad es que es insuficiente, no porque haya habido negligencia, sino porque porque es la crisis más grande de migrantes y refugiados que había visto en la historia de la región, y esto es producto de una dictadura. Por eso insisto, la mejor solución para que se frene esta migración forzosa es que Venezuela nuevamente sea libre, sea un país de oportunidades. Miembros de la oposición venezolana pedían la activación del artículo 187, el punto 11, la intervención extranjera. ¿Esa sería la única opción que tú ves? Mira, yo creo que sobre este punto hay que tratarlo con una gran disciplina política, comunicacional, con mucha seriedad y está a la altura del momento. Eh, eh, a los gobernantes los evalúan muchas veces por sus primeros 100 días de gobierno y el presidente Guaidó ni siquiera ha cumplido sus primeros 100 días en gobierno. ¿Y qué se ha logrado en menos de 100 días? Se ha logrado que hoy el presidente Guaidó cuente con el respaldo de la inmensa mayoría de los venezolanos, dentro y fuera del territorio nacional. En segundo lugar, todo lo que se ha hecho es legal, porque está amparado en el artículo 233 de la Constitución. En tercer lugar, goza de legitimidad, porque el presidente Guaidó antes fue juramentado como presidente del Parlamento. Y en cuarto lugar, Juan Guaidó es reconocido por 54 países como jefe de Estado de Venezuela, desde Japón, pasando por Marruecos hasta Colombia. Entonces, si uno le hubiesen preguntado qué esto iba a suceder el 1 de enero, pues nadie le hubiese dado un peso por eso, porque el 1 de enero fue un 1 de enero muy triste para los venezolanos, lleno de desesperanza, con las calles vacías, no había muchas protestas, y eso ha cambiado. La única pieza del rompecabezas que falta para formalizar la transición es la Fuerza Armada Nacional. Nosotros sabemos que la inmensa mayoría de los rangos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional desconocen a Maduro y reconocen a Guaidó como su comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Pero por una élite de 2.000 generales, porque Venezuela tiene más generales que toda la OTAN, por ridículo que suene, y por grupos irregulares, después ha faltado esa articulación porque están seriamente perseguidos, monitoreados, interceptados. Y bueno, en Venezuela en este momento hay más de 200 soldados detenidos arbitrariamente, donde están siendo torturados y sus familias están siendo perseguidas. Así que aquí lo que hay que tratar de lograr es la articulación militar, que asuma una posición institucional para que se formalice la transición en Venezuela y evidentemente pues el apoyo de la comunidad internacional a todo nivel, a toda escala, no se puede descartar porque así la Constitución venezolana lo permite. Y insisto, el régimen de Maduro no es una dictadura convencional, es el crimen organizado secuestrando las estructuras de poder y no solamente afecta y amenaza a los venezolanos, sino afecta y amenaza a la región. Mientras más rápido se recupere la democracia en Venezuela, pues será mejor para la región. David Smolansky, político venezolano en el exilio y coordinador en la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Refugiados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.